Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. ¿Cómo estás, mi estimado tocayo y amigo? Pues mira, estoy pensando que la vida sigue cambiando y al mismo tiempo que cambia para cosas nuevas, simultáneamente se repiten algunos acontecimientos. Eso me llama mucho la atención. Eh, de plano, que así, hoy no me quiero poner como muy cándido ante la vida, me quiero poner muy serio y muy formal, tocayo. Permíteme ¿Está bien? esa oportunidad. Fíjate que cuando salga ese programa, se estarán cumpliendo casi 80 años de las famosas bombas de Hiroshima, que fue el 6, y luego Nagasaki, que fue el 9, las famosas bombas atómicas, que hicieron que Japón acabara por rendirse, aunque algunos piensan que ya estaba por rendirse, pero que en esta ocasión aceleró su rendimiento, digamos. Se rindieron. El presidente de Estados Unidos, Truman, era en aquel momento, decidió aventar las bombas, como diciendo, si alguien vio la película Oppenheimer. Oppenheimer, ahí se ve cómo van elaborando las La bomba, bombas, sí. las mismas bombas que se van a aventar a Hiroshima y Nagasaki. Y ahí es cuando se van a enterar de que se pasaron de tueste. Es lo que él percibe, ¿no? Cuando avientan esas Fíjate que bombas. está, yo les recomiendo mucho ver la película, además multipremiada, muy bien hecha. La película, a pesar de que es larga, fíjate, y que toca un tema que pudiera no ser muy comercial, porque lo más comercial pues son los superhéroes y cosas Es de más ficción. taquillero, Esta sí. es una película basada en hechos reales y a mí me impresionó mucho y me sorprendió porque finalmente él, vinculado mucho a Einstein, de hecho ahí sale en la película Einstein, es un científico que incluso tiene una motivación ideológica, social, política. Ellos son judíos de izquierda, judíos, Sí. muchos de ellos muy vinculados incluso ahí se ve Al Partido al Partido Comunista. Comunista de Estados Unidos. Y ellos están pensando, fíjate, en ganarle la guerra nuclear a los alemanes. O sea, ellos lo que tenían, lo que sabían es que los alemanes Estaban preparando. estaban lastimando a muchos judíos en los... no había mucha información al 100%, pero intuían que había... Bueno, no intuían, había un odio de los alemanes contra los judíos, pero pues no se sabía del todo en esos momentos, del todo a detalle los campos de concentración. Habría que decir que Hitler fue muy hábil Para ocultar en información. esa parte. Pero aún así ellos sabían que era su enemigo. Y entonces ellos aportan toda su capacidad, su inteligencia, su ser líderes mundiales en la física para desarrollar las bombas. Pero ya cuando acaban la bomba, ya los nazis están También prácticamente sucumbiendo. derrotados, Sí. ya habían sucumbido. Y entonces Estados Unidos, que financió estas bombas, redirecciona el uso de las bombas, sí, contra los japoneses. Entonces muchos de ellos, el mismo Oppenheimer, hay ahí en la película un diálogo muy bueno con el presidente, pues, sí, como dándole a entender, oye, no es necesario que la lanzarla contra seres humanos, contra los japoneses, además porque ya estaban siendo derrotados. O sea, sabes que en la cuestión social y militar a veces las tendencias, y la tendencia era que Japón se iba a rendir. Yo siento que ahí también Estados Unidos quiso hacer una demostración excesiva, exacto, simbólica de fuerza, porque además, si recuerdas, realmente Estados Unidos no ganó la Segunda Guerra Mundial. Realmente en un gran porcentaje fue Rusia con la Unión Soviética, el Ejército Rojo, el que derrotó a Hitler en la famosa batalla de Stalingrado, donde murieron más de 800,000 seres humanos, casi 1,000,000 de seres humanos. Y los rusos dieron una cuota mayor incluso que los judíos, que murieron como 6 millones en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Los rusos tuvieron una cuota que algunos ubican arriba de los 20 millones, algunos hasta 23 millones. Entonces había que demostrarle a la Unión Soviética, que era el naciente bloque socialista o comunista de Europa del Este y de Rusia, demostrar fuerza con la bomba atómica, pero fue una cosa espantosa. Sí. Fíjate que ahorita has tocado unos datos que son importantes. Qué bueno que estamos en una mezcla entre proyectiva y retrospectiva, porque
Fíjate, cuando lanzan esas bombas, no solamente es para poner ya quietos a los japoneses, pero es, como tú dices, para demostrar también quién tiene el poder, ¿no? ¿Quién manotea en esta mesa? Un mazo, ¿eh? Sí. Es una especie como de Trump del pasado que se quiere imponer también. Claro. Dice, ya tenemos la bomba, ahora la vamos a aventar. Y viene mucho al cuento porque es como cerrar un poco el ciclo también. No solamente era el presidente de aquel momento y el de ahora, que también quiere demostrar músculo, como se dice, amenazando a los rusos de que ahí van sus... A los rusos, fíjate. aventando sus, ¿cómo se llama? Submarinos atómicos, Sí. y que han puesto también equipamiento militar en Finlandia y lugares así, como diciendo, si se arman los catorrazos en forma, tengo muchas formas de lesionarlos a ustedes, los rusos. Y Putin también como diciendo, bueno, pues si te quieres meter por ese camino, también nosotros te respondemos. Lo que quiero decir es que también es como un momento circular, que es lo que quise decir al principio, porque estás viendo el imperio en su momento en que está creciendo, el imperio de Estados Unidos, y ahora ves el imperio otra vez casi haciendo los mismos pataletas, pero ya Con problemas, ¿no? con problemas de decadencias. su propia dimensión de imperio, Claro. que está llegando a un límite y que quizás está desgastado su propia imagen, y pues todo lo que está haciendo Trump es un algo de desesperación por renacer el mismo imperio estadounidense, pero parece que ha agarrado un camino que aparentemente es como tipo viejo oeste. Le vamos a cobrar impuestos a este, le vamos a cobrar impuestos a este otro. Habría que compartir con nuestra audiencia que esto que comenta mi tocayo tiene que ver con que Trump ya ordenó el envío de 2 submarinos. Sí. De hecho, alguna vez vi un documental sobre las armas más poderosas que tiene Estados Unidos. Yo pensaba que la número 1 era este avión espía que no puede ser detectado por los radares, que vuela altísimo y que dispara armas muy potentes, que la usó contra Irán hace poco, según esto, los lugares donde estaban haciendo bombas nucleares los iraníes. Pero el número 1 de aquel reportaje que yo vi en Discovery, no me acuerdo, eran los submarinos, que tienen varios submarinos recorriendo el mundo estratégicamente con misiles nucleares y que también tienen tecnología para no ser tan fácilmente detectables, y eso les permite disparar sus armas nucleares desde puntos diferentes, ¿no? Entonces ya Trump dijo que mandó 2 de estos submarinos porque Putin y Rusia no le hacen caso, y da vuelta la historia 80 años después, porque finalmente las bombas que lanza Estados Unidos hace 80 años también tenían como destinatario decirle a Stalin y a los rusos. Somos los poderosos. Lo que también habría que decir es que los rusos en muy poquito tiempo también ya hacían pruebas nucleares, y también sus científicos desarrollaron armas nucleares, y empezó desde hace 80 años la famosa guerra nuclear. Sí, y la Guerra Fría. La Guerra Fría y la guerra nuclear, donde no hubo ya ninguna bomba nuclear utilizada, y qué bueno, pero todo el mundo desarrollando tecnologías como una amenaza, ¿no? O sea, soy muy poderoso, mira todas las... La carrera armamentista. Es se como decía. 2 bravucones enseñando sus armas. Sí, Aquí sí. tengo una 45. Ay, no, pero mira, yo ya inventé. Por ejemplo, los orientales inventaron la famosa AK-47, y los gringos se quedaron así como, caray, esa Órale. arma está muy, muy potente, Muy ¿no? ejecutiva, manda muchos Sí. al otro mundo. ¿Verdad? Tenía muchas ventajas. Los vietnamitas la usaron en la famosa guerra de Vietnam, donde es derrotado Estados Unidos. Entonces, pero regresando a esto, sí, Tocayo, tienes razón, como todavía sigue la bronca de Estados Unidos contra los rusos, ¿no? Ahora, fíjate que es otra vieja historia. Cuando está la Guerra Fría, está Estados Unidos representando el capitalismo, porque también ese era el ingrediente. Hablar de Guerra Fría no solamente es que una guerra en posibilidad, sino que detrás había ideologías muy manifiestas, ¿no? Era como cuando dices, le vas a los buenos o a los malos, o le vas a la América o al Guadalajara. Es decir, le vas a los... ¿Eres capitalista o eres socialista? Ajá. Algo así, eran los bandos. No solamente era enseñar armas, sino también enseñar que había 2 modos de vida diferentes.
y dos posibilidades de existencia. Ahora Rusia, bueno, no está en ese plan ideológico, porque desde la caída del muro de Berlín, el mago de toda la historia, Rusia dejó de hablar sobre el socialismo. Pero fíjate que Rusia aún así siguió creciendo, siguió desarrollándose. Y parte de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene que ver con toda esta historia, por cierto, no resuelta. Sí, desde los finales de la Segunda Guerra Mundial, Sí. las fronteras que se habían establecido, sobre todo se oye mucho hablar de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es toda una alianza militar de Europa Occidental con Estados Unidos para enfrentar a la Unión Soviética. Y tal vez las nuevas generaciones se sorprendan, pero viendo un mapa, los países socialistas eran muchos. Eran varios en aquel momento. Tenían una fuerza enorme en el mundo, eran A ver, muchísimos intentemos países. recordarlo. Checoslovaquia, Yugoslavia, sí. Albania, Polonia mismo llegó a serlo. Polonia, sí, claro, muy bien, sí. Bulgaria, Hungría. Con la Unión Soviética tienes, porque son un montón de repúblicas. Así es. O sea, todavía más grande que la Rusia que hoy conocemos. Era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Perdón. Y nada más termino, tocayo. Esta nueva contradicción hoy también surge porque China sí se declara o es ideológicamente un socialismo. Dirige el Partido Comunista Chino con un socialismo mezclado con la economía de mercado, mezclado con muchas cosas del capitalismo, vamos a decirlo así, pero ellos se dicen o se reivindican socialistas, y China pues tal vez no tenga geográficamente lo que fue la Unión Soviética, todo un espectro geopolítico muy importante, aunque es aliado de Rusia, pero económicamente China viene con todo. En los últimos 10 años rebasó a Alemania, rebasó a Japón, y es la segunda potencia económica, y va sobre los Estados Unidos si Trump se duerme. ¿Qué te parece si seguimos comentando esto en el siguiente segmento? Hay muchas cosas que comentar todavía. ¿Cómo no? Regresamos aquí al Armando Diálogos.